Ahora lo podríamos ver en un ejemplo concreto, un problema, como podríamos tener en la guía de problemas o en un parcial, donde nosotros acá, por ejemplo, tenemos una ecuación en la cual a partir de a partir de los reactivos monóxido de carbono y oxígeno, se forma dióxido de carbono y se genera una cierta cantidad de calor. Esto sería una reacción exotérmica, ¿verdad? Por lo que ya vimos en las diapositivas anteriores. Entonces nos preguntan, dado esta reacción, ¿qué pasaría cuando se aumenta la cantidad de monóxido de carbono, cuando se extrae oxígeno, cuando se enfría el sistema o cuando se aumenta la presión? Entonces, inciso A, ¿qué es lo que pasa? Fíjense, en el inciso A tenemos agregado de monóxido de carbono. Nosotros estamos agregando un reactivo. Entonces el sistema va a tratar de contrarrestar ese efecto. Para contrarrestar el efecto de agregar más monóxido de carbono, el sistema lo que va a tratar de hacer es consumirlo, gastarlo. ¿Y cómo hace? Desplazándose hacia la derecha, es decir, hacia una mayor formación de dióxido de carbono. Entonces el equilibrio se va a desplazar hacia la producción de dióxido de carbono, es decir, hacia la derecha. ¿Qué pasa si nosotros extraemos oxígeno? Que es el inciso B. O sea, estoy sacando oxígeno del sistema. El sistema tiene que contrarrestar ese efecto. Entonces, ¿qué va a tratar de hacer? Va a tratar de generar oxígeno. ¿Y cómo hace para generar oxígeno? Viniéndose hacia los reactivos, es decir, se va a desplazar hacia la izquierda para poder generar oxígeno, porque yo le estoy quitando oxígeno, entonces él cómo me responde, tratando de generar oxígeno, y la forma de generar oxígeno es yéndose hacia la izquierda. Fíjense en el inciso C que dice, enfriar el sistema de reacción. Esta es una reacción que genera calor. Por eso el calor está a la derecha y decimos que es una reacción exotérmica. Cuando nosotros enfriamos el sistema, lo que estamos haciendo es quitar calor. Si nosotros calentáramos el sistema, lo que estaríamos haciendo es aumentar el calor. Pero yo estoy enfriando el sistema, quiere decir que estoy extrayendo calor, lo saco del sistema. Eso significa enfriar. Entonces, si yo enfrío el sistema, lo que estoy haciendo es sacar un producto de la reacción. Por lo tanto, ¿cómo va a evolucionar la misma reacción? Tratando de generar más calor. ¿Y cómo genera más calor? Yéndose hacia la derecha, hacia la producción de dióxido de carbono. Es lo que vemos acá. Enfriar significa quitar calor, por lo tanto el equilibrio se desplaza hacia la derecha para generar más calor. Y por último me preguntan, en este sistema que es todo en estado gaseoso, ¿qué pasaría si aumentamos la presión? Entonces ahí yo también tengo que evaluar cómo es la estequiometría de la reacción. Fíjense que entre los reactivos, si sumo el número de moles que tengo entre los reactivos, tengo 3. En cambio, en los productos tengo 2 moles. Aumentar la presión hace que el sistema trate de ir hacia un lugar donde tenga menor presión. ¿Y dónde va a haber menor presión? ¿Entre los reactivos o entre los productos? En este caso va a ser entre los productos porque en los productos hay menor número de moles. Entonces va a haber menor presión. Aumentar la presión significa que el equilibrio se va a desplazar hacia la derecha porque hay menor número de moles y eso implica menor presión. Eso es un poco un ejercicio como para practicar las modificaciones que puede haber en el equilibrio por cambios en distintas variables. Bien, ¿podemos predecir la dirección de una reacción? En este caso, siempre estamos hablando de reacciones en equilibrio. Sí, lo podemos hacer a través de un nuevo concepto que se llama coeficiente de reacción, que se escribe como Q sub C.
Si nosotros tuviéramos una reacción como esta, por ejemplo, que es la producción de yoduro de hidrógeno a partir de hidrógeno y yodo, todo en estado gaseoso, para esa reacción ya conocemos cuál es la constante a esta temperatura. Y entonces nos podrían decir, o lo podríamos armar nosotros, que tenemos un experimento en el cual hay una cierta cantidad de moles de hidrógeno, una cierta cantidad de moles de yodo y una cierta cantidad de moles de yoduro de hidrógeno en un recipiente de 1 litro a esta temperatura. Es decir, tenemos de todo. Tenemos los tres, tanto los reactivos como el producto. Todo en un balón de 1 litro. Por lo tanto, las concentraciones son 0,24 molar de hidrógeno, 0,146 molar de yodo y 1,98 molar de yoduro de hidrógeno. Es decir, conozco las concentraciones de reactivos y productos. Y me preguntan, ¿el sistema está en equilibrio? Y si no está en equilibrio, ¿hacia dónde se desplazará? Entonces nosotros lo que vamos a calcular es el coeficiente reacción, que por supuesto tiene la misma expresión matemática que la constante de equilibrio. Vamos a decir, para esta reacción, el coeficiente de reacción es igual a ¿qué? La concentración de yoduro de hidrógeno al cuadrado dividido la concentración de hidrógeno por la concentración de yodo. Estos ceritos que ponemos acá son las concentraciones iniciales. Entonces, cuando hacemos este cálculo, me da que el coeficiente de reacción es 110,5. Fíjense que me da mayor que la constante de equilibrio. ¿Qué quiere decir eso? Que el sistema no está en equilibrio, lo primero que me doy cuenta. ¿Sí? El sistema no está en equilibrio porque el coeficiente de reacción no es igual a la constante de equilibrio. Pero además, en este caso, Q sub C me da mayor que la constante de equilibrio. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tengo mucho numerador. Y si tengo mucho numerador, que es el producto de la reacción, el sistema, para alcanzar el equilibrio, tiene que venirse hacia los reactivos. Es decir, va a evolucionar hacia la izquierda, porque va a consumir yoduro de hidrógeno para bajar este número y llegar a que el coeficiente de reacción sea igual a la constante. Si por supuesto hago esta cuenta y me da que el coeficiente de reacción es igual a la constante, el sistema está en equilibrio. Y si al hacer esta cuenta me da que el coeficiente de reacción es menor a la constante de equilibrio, significa que todavía no alcanzó el equilibrio del sistema y sigue reaccionando para generar más producto, más yoduro de hidrógeno, hasta que llegue a tener el valor de la constante de equilibrio. Esas serían las tres situaciones en las que me podría encontrar y, digamos, si me preguntan si el sistema ha alcanzado el equilibrio, bueno, tengo que encontrar primero que nada este coeficiente de reacción y después ver si es mayor, menor o igual a la constante de equilibrio para saber si hemos alcanzado o no el equilibrio. Bueno, acá tenemos una pregunta que está interesante, que es simplemente para ver un ejemplo bien de la vida diaria. Dice, ¿cómo se adapta el ser humano a vivir en las alturas? Nosotros tenemos en sangre una proteína que se llama hemoglobina y esa proteína tiene una función principal que es transportar oxígeno y llevarla a los distintos tejidos y a los distintos órganos. Tenemos otra proteína que es parecida, que se llama mioglobina, que lo que hace es almacenar oxígeno. En cambio, esta es transportadora de oxígeno. Bueno, cada molécula de hemoglobina capta, atrapa o mantiene 4 de oxígeno y se transforma en este complejo que se llama oxihemoglobina, que es justamente el que va llevando el oxígeno por los distintos órganos. Entonces, ¿qué pasa en las alturas? En las alturas, que pueden ser lugares que sean definitivamente muy altos respecto al nivel del mar,
como por ejemplo acá en el altiplano, en Argentina en el norte, en Bolivia, que digamos hay una presión diferente a la presión que hay atmosférica a nivel del mar, ocurre que hay menos oxígeno en esos lugares. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si uno mira esto, que es un equilibrio, y dice, tengo menos oxígeno, la pregunta es, ¿cómo se desplaza el equilibrio cuando hay menos oxígeno? Y el equilibrio se va a desplazar, según lo que aprendimos, hacia acá, porque si hay menos oxígeno, el equilibrio va a tratar de irse hacia acá. Si el equilibrio se va hacia los reactivos, significa que esta cantidad va a disminuir, dice, disminuye la cantidad de oxihemoglobina y entonces no llega suficiente oxígeno a todos los órganos, especialmente al cerebro. La persona se siente aturdida, mareada, con vértigo, bueno, distintos fenómenos pueden aparecer por la falta de oxígeno. Entonces, nos podríamos preguntar cómo podríamos nosotros desplazar ese equilibrio hacia la derecha. Y tenemos como dos alternativas. Una que es la que se usa cuando los alpinistas suben a las montañas, que es justamente llevar un tubo de oxígeno. Al llevar un tubo de oxígeno, bueno, lo que estamos haciendo es generar más oxígeno, respirar mayor cantidad de oxígeno y obligar al equilibrio a desplazarse hacia la derecha, ¿sí? Eso se puede hacer entonces en esas ocasiones en las cuales se está haciendo ese deporte. Pero ¿qué pasa con las personas que viven normalmente en lugares tan altos? Bueno, ahí es la naturaleza la que actúa, que es lo que vemos acá, y lo que hace la naturaleza es generar más hemoglobina en sangre. Las personas que viven en lugares altos tienen mucha más concentración de hemoglobina que las personas que viven al nivel del mar, porque justamente es la otra forma de desplazar el equilibrio hacia la derecha, o teniendo más oxígeno disponible o teniendo más hemoglobina en sangre. Y bueno, eso es lo que hace la naturaleza en las personas que viven en lugares muy altos respecto al nivel del mar, ¿no? Bien. Y acá entonces terminaríamos la primera parte.